Formaje, Formaje, sí, así tal cual, así con tal todas sus cual. letras, con todas sus sílabas. Sí, es una palabra, lo que pasa es que casi nadie lo sabe, nosotros tampoco lo sabíamos cuando pusimos el nombre, bueno, cuando empezamos la búsqueda del nombre del proyecto, es una palabra castellana caída en desuso, que significa queso también, y también se refería al molde que se utilizaba para dar forma al queso, y es una palabra que proviene del latín formaticum, que es la misma raíz de la que viene pues formatge en catalán, fromage en francés, formaggio en italiano. Lo que pasa que la derivación en castellano pues cayó en desuso porque teníamos también queso, que viene de caseus. Entonces ambas palabras significaban lo mismo y nos quedamos con queso. Bueno, ya van viendo ustedes el nivel de esta mujer y van a entender además cuando vayan a las redes de Formaje la sofisticación en el lenguaje de marca que ha adquirido Formaje, que para quienes como yo, que somos absolutamente sensibles al mundo de los quesos, que seguramente a mí me pueden quitar lo que sea en la comida menos el queso, o sea, el médico que me diga que ya me lo han dicho, usted es intolerante a la lactosa, prohibido el queso, le digo, mire, moriré, pero el queso no sale de mi vida. Y creo que de las cosas, Clara, que más anhelaba hacer apenas llegase a Madrid es ir a Formaje, y lo tengo claro que la próxima semana estaré visitándolos, porque en ustedes hay una historia preciosa. Ahorita hablaremos de Palencia, de Clara y Adrián, pero también hay, digamos, una apuesta en términos de hacer del queso ese centro de la conversación, que es como un eje aglutinante, y luego un cuidado enorme en la construcción de marca. Pero vayamos años atrás a Palencia. Clara y Adrián se conocen hace 13, 14 años, entiendo. Sí, nosotros no, bueno, Adrián es mi marido a día de hoy Sí, y nos conocemos desde que somos bastante pequeños, desde sí. efectivamente que teníamos 13, 14 años. Nos conocimos en un pueblo de Palencia que es donde veraneábamos, donde nuestras familias veraneaban. Y bueno, la verdad es que ninguno de los dos proviene de familias que tengan ninguna vinculación con el queso ni con la ganadería tampoco. Yo ahora tengo un hermano que ha puesto en marcha un proyecto ganadero, pero ha sido a posteriori. Y bueno, pues yo soy de Valladolid, Adrián es de Palencia. Y en cualquier caso, pues llegamos al mundo del queso de casualidad, ¿no? En mi caso, a través de un amigo de mi familia, y en el caso de Adrián, pues siguiéndome un poco a mí la pista, eh, él acabó de estudiar Derecho y bueno, pues yo justo acababa de comenzar a involucrarme en este sector y estaba bueno, pues tan emocionada ya y tan impactada desde el principio, ¿no? Con todo lo que estaba descubriendo, que él se vino a echarnos una mano en un proyecto que tenía anteriormente y ya se quedó para siempre y los dos pues empezamos a desarrollarnos profesionalmente en este sector que nos era completamente ajeno, ¿no? Por aquel entonces, era 2014 cuando empezamos. Qué bueno, además, hemos descubierto cosas muy potentes en lo que dices, que ha sido, digamos, Adrián, que han seguido a Clara en su sueño, eso está muy bien saberlo, pero que además esto no estaba, digamos, en tu plan original. ¿Qué te interesaba, digamos, cuando estabas de 13, 14 años? ¿Qué creías que ibas a estudiar? ¿Por dónde creías que iba a correr el camino profesional de tu vida? Pues mira, yo la verdad es que nunca he tenido algo muy claro a este respecto. Hay gente que tiene como una vocación clarísima desde que es pequeño, ¿no? Y yo la verdad es que tenía más o menos claro que me interesaba mucho el mundo de la imagen o de la comunicación. Mi padre es fotógrafo, entonces en casa al final sí que es cierto que se ha potenciado una sensibilidad particular, ¿no? Al respecto de pues cómo mirar las cosas, yo creo. Y bueno, supongo que al final no es casualidad. Yo estudié comunicación audiovisual en la universidad. Después dejé la carrera, me marché a Londres, estuve viviendo un tiempo allí y la verdad es que en lo que siempre he estado yo creo que es un poco en la búsqueda, ¿no? De entender un poco qué es lo que se adaptaba más a lo que, bueno, pues a lo que a mí me podía llenar sin tenerlo del todo claro. Y creo que en el que eso lo que encontré en realidad es un mundo, un universo muy virgen, muy poco trabajado, muy envejecido, un sector muy vinculado a la tierra,
del cual llegaba muy poca información a los entornos urbanos o sobre todo a los entornos más jóvenes o a un público como más preparado para activar el consumo. Y lo que me llamó creo que la atención es descubrir que desde mi perspectiva, ¿no?, había una riqueza pues muy, muy, muy amplia detrás del producto final queso, muy vinculado a las historias de las personas que estaban detrás, a los procesos manuales, bueno, a la belleza de los procesos de fermentación, que son, bueno, que es un universo increíble, ¿no?, en el que hay unas bacterias que actúan sobre una materia prima y la transforman, y sobre todo que me daba la sensación de que había mucha belleza, ¿no?, de que eran procesos puramente bellos y de que de alguna manera teníamos la capacidad de reivindicar, ¿no?, o de intentar pues dar un poco de luz, ¿no?, o verter un poco de luz, poner un poco el punto de atención, ¿no?, el foco en este universo tan desconocido, ¿no? Y así empezó un poco mi trabajo y el de Adrián en intentar, ¿no?, pues viajar, conocer mucho el sector desde dentro para tener la capacidad de reflejarlo, de verterlo hacia afuera de alguna forma, ¿no? Has dicho tres cosas que se me han quedado, digamos, como prendadas. Lo primero es que, claro, entiendo de esa sensibilidad a la fotografía con tu padre, de esa formación en la comunicación audiovisual, mucho de lo que hoy pasa en Formaje y de este cuidado hacia la marca, hacia la comunicación, etcétera. Ya vamos viendo de dónde viene. Segundo, teníamos a Alexia Álvarez de Toledo como primera invitada, luego a ti, y me ha gustado, digamos, encontrar en ustedes un elemento transversal común y es reencontrarse con territorios donde, como lo dijiste, quizás no había una luz, digamos, determinada. Ella en el caso de la sombrerería, tú en el caso de los quesos, le han puesto esa luz y eso está permitiendo, digamos, que otras generaciones, unos entornos más urbanos, pues le den una mirada distinta al mundo del queso, al mundo de los sombreros, y eso me gusta. Y tres, que hay muchas audiencias de América Latina que a lo mejor sí que han nacido y nos están acompañando hoy con esta relación con la tierra, con los productos, con los sombreros artesanales, con los quesos, y que a lo mejor quizás se han sentido o avergonzados de ese asunto que ha hecho parte de sus padres o quieren justamente tomar distancia y emprender carreras urbanas muy distintas. Y ojalá que el mensaje que se lleven de hoy es, no tienes que alejarte, a lo mejor es cómo lo miras y cómo lo repiensas y vas a poder seguir esa tradición familiar, etcétera, pero bajo, digamos, unos nuevos ojos. Estoy súper de acuerdo contigo. La verdad es que yo creo que todos los terrenos que al final están inexplorados son aquellos sobre los que efectivamente, ¿no?, se puede avanzar y se puede innovar y se puede crear, ¿no? La verdad es que a día de hoy yo lo que siento es que precisamente en esos entornos más urbanos, en esas profesiones, digamos, más digitales o en esos ámbitos digamos, más focalizados puramente, ¿no?, en el diseño o en la creación, etcétera, no es que esté todo hecho porque todo siempre está por hacer, pero ciertamente no hay una clarísima bueno, saturación, ¿no? Y yo lo que percibo es que si bien es muy interesante tener este tipo de formaciones específicas, que a mí personalmente, vamos, me encantaría estar muchísimo más formada en todas ellas, lo que sí que me parece interesante es entender que pueden aplicarse a cualquier otro ámbito, ¿no? Es decir, que al final cualquier conocimiento que tú adquieras puede generar valor, ¿no? Y puede aplicarse a mundos completamente diversos, ¿no? Y también inesperados. Y yo creo que de esas mezclas es de donde normalmente surgen los proyectos que aportan realmente algo nuevo, ¿no? Cuando no se juzga o no se prejuzga o no se intenta como seguir, digamos, un patrón concreto o basándose en algo que ya está hecho, ¿no? Y me parece una manera muy interesante de ver la creación, ¿no? O sea, realmente esto, por ejemplo, en el universo de la cocina sucede mucho, ¿no? Yo lo veo, yo no me dedico a la cocina, me dedico al producto, ¿no? En la cocina es una cosa completamente distinta, ¿no? Pero sí que veo, ¿no?, que en la nueva cocina desde hace muchos años ya, ¿no?, se viene trabajando mucho este concepto de creación desde cero, ¿no?
qué se puede hacer desde cero, cómo se puede reinventar realmente los planteamientos tradicionales, cómo se le puede dar una vuelta de tuerca a todo lo previamente concebido, ¿no? Y sí que creo que en ese sentido están avanzados, ¿no? Y bueno, hay otros muchísimos, por supuesto, sectores, ¿no?, que están muy avanzados en este sentido, pero es muy interesante aprender de ellos, ¿no? Pues de hecho, Clara, el primer personaje con el que Conexiones Creativas hizo un gran evento en América Latina en el año 2013 y fue con él con quien nació, digamos, nuestra institución, es Ferran Adrià. Llevamos a Colombia a Ferran por primera y única vez, 9 días, hicimos un campamento de industrias creativas, imagínate, 1.500 personas incubando 91 proyectos, con tutores o agitadores, más bien les decíamos así, como Ferran, pero además los Ferranes colombianos, del diseño, de la música, etcétera. Fue realmente muy inspirador. Y de nuevo quisiera como matizar ese mensaje de cara a nuestras audiencias, y es aquello que tenemos ahí, que está seguramente hoy por los casos de Alexia y tuyos muy ligados a lo artesanal, a lo hecho a mano. Hay que quizás hoy darle una nueva mirada y desde otra perspectiva encontrar un universo de oportunidades, porque es ahí en esos nuevos mestizajes donde hay muchas oportunidades. ¿Cómo nace Formaje? Pues mira, Formaje nace en 2020, 2019, 2020. Es prepandemia el punto. Es post-pandemia en realidad. Quiero decir, la idea, en la puesta en marcha, digamos, de la idea y el aterrizaje es 2019, pero el proyecto nace en 2020, en mayo de 2020, de hecho, justo al terminar el gran confinamiento. Es decir, cuando nosotros abrimos la tienda, todavía había toque de queda, imagínate. O sea, de hecho, creo que abrimos el primer día que nos dejaron como salir a la calle. O sea, que fue un proyecto muy pandémico. Pandemia total, como dicen los putos modernos. Pandemia total. De hecho, la apertura de la tienda, del espacio físico, se retrasó pues un par de meses precisamente por esto, ¿no? Se paralizó la obra, etcétera, etcétera. Y luego la parte digital surgió, se lanzó un par de meses después de la tienda física. Y hablo de la parte digital porque realmente para nosotros es prácticamente el 50% del negocio. Es decir, tenemos una tienda física que es un concepto al final de flagship, de espacio referencial en el que la experiencia de consumo se vive de una manera muy directa y se entiende la marca desde una perspectiva muy envolvente, digamos, ¿no? Luego tenemos la plataforma digital, que es algo que está en constante cambio y que lo que nos permite es llegar a un público obviamente muchísimo más amplio a día de hoy a nivel península y Baleares. Ojalá en un futuro podamos llegar a más países, pero es muy complicado porque también trabajamos con un producto que necesita viajar en frío, que tiene unos gastos de envío muy elevados, teniendo en cuenta que necesita viajar refrigerado. Bueno, es una dinámica compleja la nuestra, ¿no?, en este sentido. Pero bueno, en cualquier caso, el proyecto nace porque, como te comentaba Adrián y yo, llevábamos trabajando ya con queso, también teníamos con un proyecto que teníamos anteriormente, también vinculado al queso y a los productores, en el que llevábamos trabajando desde 2014 con más socios, y en 2019 decidimos que era momento para nosotros de dar un paso atrás para dar un paso hacia adelante, ¿no? Es decir, de abandonar aquel proyecto para focalizarnos, ¿no? Después ya de 5 años aprendiendo, trabajando, como te decía, mano a mano con productores, no solo de toda España, sino también en otras partes del mundo, y entendiendo muy bien cuál es la dinámica y la tesitura del universo de la artesanía que será en el mundo, que es un sector muy particular, ¿no? Pues decidimos que queremos crear una nueva plataforma que al final actualice un poco los términos en los que hablamos de queso artesano y en los que nosotros personalmente entendemos el sector, ¿no? Y bueno, pues como te digo, hacemos este parón en octubre de 2019 y ya en febrero de 2020 estábamos listos para lanzar Formaje, que se retrasó por pandemia. Y un poco Formaje nace con la idea de crear un proyecto absolutamente enfocado en el consumidor final, en desarrollar plataformas de consumo que faciliten el acceso al queso excelente de una manera muy ágil y muy facilitadora para el cliente final, ¿no? Es decir, trabajamos con restaurantes, pero trabajamos con muy pocos restaurantes que realmente nos ayudan a dar visibilidad a ese
producto, pero nuestro foco es el consumidor final, es decir, nuestras plataformas, que son la tienda y la tienda online, están enfocadas a generar la mejor de las experiencias para intentar convertir consumidores, ¿no? O sea, para que cada vez más gente entienda que el queso artesano es realmente una alternativa totalmente viable al queso industrial que consume el 99% de la población, ¿no? Que es el producto que encontramos en el supermercado, y no solo es accesible porque queremos hacerlo accesible precisamente a través de estas plataformas, sino que desde un punto de vista del precio también es accesible, porque, bueno, esto es otra conversación que podría llevarnos la tarde entera, ¿no? Pero hay que entender que muchas veces en determinados ámbitos, como es el de la alimentación, el producto de lujo a nivel de precio no dista tanto de un producto que realmente no podría ser ni considerado, en nuestro caso, queso, ¿no? Como es el producto que se fabrica industrialmente, porque son sectores que todavía están, bueno, pues que necesitan mucho desarrollo, mucha visibilidad, ¿no? Y que son muy accesibles también a nivel de precio para el consumidor, ¿no? Entonces, bueno, nuestro trabajo está ahí, ¿no? En intentar que el cliente entienda que realmente es una artesanía, una posibilidad, una alternativa muy viable. Bueno, si hay una tabla de quesos, yo podría conversar la tarde entera justamente de un producto accesible. Clara, ustedes entonces lo que hacen, imagino, y corrígeme, es hacer un ejercicio de curaduría, de inspección, de trabajo con productores artesanales de toda España, de una parte de España. ¿Cómo funciona, digamos, ese proceso, la oferta que hoy tienen? Y luego está todo ese ejercicio de pedagogía y de comercialización. Justo. La verdad es que al final el proyecto está basado en un proceso de curaduría. Tú lo has dicho muy bien, es una palabra que a mí a veces me cuesta usar porque no se entiende del todo en castellano. El tema de la curaduría, en inglés sí, ¿no? Pero en castellano cuesta un poco a veces, pero efectivamente se trata de una selección, un proceso de selección muy personal. Nosotros viajamos personalmente, conocemos personalmente a todos los productores con los que trabajamos, hemos visitado sus queserías, hemos elaborado con ellos y entendemos bien cuál es ese valor que aportan, ¿no? O sea, al final nosotros trabajamos, digamos, desde un manifiesto que pone que rige, digamos, ¿no? O que dicta los principios que desde nuestra perspectiva hacen que convierten a un productor artesano a un productor artesano que aboga por la excelencia y que tiene una visión realmente de artesanía comprometida, no solo con su entorno, sino con todas las partes del proceso productivo, ¿no? Desde la flora vegetal y su regeneración, pasando por, obviamente, la manera de crianza de los animales, ¿no? Y la interacción que se genera entre el medio y precisamente los animales y el entorno, ¿no? Entonces, hacemos una criba muy, muy, muy grande, ¿no? Que al final da lugar a una selección de aproximadamente 60 quesos, de los cuales 40, son 40, sí, 40 aproximadamente pueden ser españoles y unos 20 son internacionales, ¿no? Y que van rotando también dependiendo de la temporada, porque al final el queso es un producto estacional también, que se produce en determinadas épocas del año dependiendo del queso, del origen, etcétera, de la ganadería. Y bueno, pues lo que buscamos al final es que el cliente tenga la posibilidad de ir descubriendo nuevas cosas a la par que tenga acceso a una oferta asentada, ¿no? Es decir, que si tú realmente, precisamente para fomentar también esa regularidad en el consumo, ¿no? Si de repente tú vas a tener un Comté, que es un queso francés excelente, y quieres tenerlo de manera constante en tu nevera porque se ha convertido en ese must, pueda serlo, ¿no? En ese que vas a robarle trocitos. Efectivamente. ¿Qué dijo tu familia? Hemos hablado de los noes. Cuando le dices, hola, papá, mamá, ya sé, me voy a dedicar al mundo del queso. ¿Qué sucedió? En mi caso fue muy fácil, porque tengo mucha suerte y la verdad es que vengo de una familia bastante, no lo sé cómo definirlo, bastante liberal, bastante singular. Nosotros somos 7 hermanos. Mi padre, como te comentaba, se ha dedicado toda la vida a la fotografía y en mi familia hemos vivido de la profesión de la fotografía. Mi madre es profesora, pero su vocación ha sido criarnos y crear esa familia tan grande, ¿no? Y entonces en casa siempre hemos vivido con una vinculación muy potente a la naturaleza también, porque además mi padre, su trabajo siempre estaba enfocado en la naturaleza, él es botanófilo, la botánica ha sido su punto de, digamos, de creación,
Y en casa la verdad es que hemos sido muy libres para hacer un poco a nivel profesional y a nivel personal lo que se nos viniese en gana. Entonces, de hecho, como te comentaba antes, mi vinculación al sector viene porque por un amigo de mi familia quesero que le dice a mi padre, oye, necesito a alguien que se mude a Madrid, que yo acababa de volver de Londres, para poner en marcha conmigo un proyecto, y fue luego el primer proyecto de queso en el que yo estuve involucrada, y mi padre fue quien dijo, oh, pues mira, tengo una hija Te la tengo. que creo que puede encajar. O sea, quiero decir, luego tengo un hermano que, como te decía, desde los 23 años vive solo en la montaña con una ganadería de cabras que él ha puesto en marcha. Quiero decir, o sea, al final en casa somos, cada uno somos un poco, hemos hecho lo que hemos querido, y en casa siempre se ha fomentado esa libertad, digamos, ¿no? Y ese poder tomar decisiones y poder realmente equivocarse y no pasa absolutamente nada. Entonces, no sé, ¿no? Tengo mucha suerte en este sentido. Yo no puedo hablar de los noes, sino de los síes, y de la suerte que tenemos los que en casa hemos recibido, digamos, ese apoyo incondicional, ¿no? Que la verdad es que, bueno, pues que en mi caso ha sido así, ¿no? Sabes que es una pregunta que hacemos mucho justamente porque no es así en todos los casos. Muchas personas que nos están viendo ahora pues siguen recibiendo esas respuestas lapidarias de eso no es una formación, morirás de hambre, a qué te dedicas, etcétera. Justamente para ir terminando, Clara, dos preguntas. La primera es, ¿qué le dirías a quienes nos están viendo hoy que a lo mejor tienen sensibilidad por un asunto como el del queso, otros proyectos, digamos, artesanales, pero que tienen temor, que dicen, pero es que esto no va a funcionar, en mi país no hay mercado, es que esto no va a vivir de esto? ¿Tú qué les dirías frente a esas dudas que pueden estarse planteando? Bueno, yo lo primero es que creo que lo que sí que es cierto es que hay que ser realista al respecto de qué funciona y dónde funciona, ¿no? Es decir, a mí me parece que sí que es interesante ser también, o sea, tener cierta coherencia, ¿no? A la hora de poner en marcha un proyecto es importante, ¿no? Que digamos que los sueños de alguna forma aterricen un poco en suelo firme, ¿no? A mí me parece importante hacer estudios de mercado clarísimos, y los digo yo que realmente no los he hecho, pero sí que creo que es importante como de alguna forma llegar a la conclusión de, antes de meterse en faena, ¿no? De si aquello que tienes en mente tiene capacidad de desarrollarse, ¿no? Y tiene sentido en el entorno en el que estás, ¿no? Nosotros lo hacemos constantemente también a la hora de pensar en el avance del proyecto, ¿no? Porque hay muchas cosas que quisiera hacer que pienso, pero es que no es el momento, o no es el lugar, o no tiene cabida aquí, o entonces quizás lo tengo que hacer allá. Es decir, o sea, lo que sí que es verdad es que hay que tener un poco, digamos, este proceso de intentar ver de qué manera haces que aquello que quieres hacer tenga sentido, ¿no? Sin embargo, yo pienso que las buenas ideas están abogadas o sea, están abocadas, perdona, a triunfar de alguna forma, ¿no? Y que es importante, sobre todo, no tener prejuicios internos. Yo creo que a veces las primeras barreras son las propias, y esto sí que es importante trabajarlo, ¿no? Es decir, al final, o sea, sí que es verdad que vivimos, yo creo que en una sociedad, en una realidad en la que parece, ¿no?, que lo normativo es lo único que es válido, ¿no? Y es importante en ese sentido, si tienes la intuición, ¿no?, de que hay algo que en tu mente funciona y que crees que realmente puede llegar a funcionar, apostar por ello y bueno, no dejarse, digamos, arrasar, o no dejarse atemorizar por esos prejuicios sociales que puede haber. Y esto lo he hablado mucho, ¿no?, a lo largo de los años con amigas que tenía que quizás seguían estudiando, ¿no?, o que estaban como en este bucle de no, es que yo estoy estudiando Derecho o Económicas o X y quiero, y no me interesa demasiado, no me gusta, pero es que yo qué sé, no puedo vivir de la música, o no puedo vivir de... Y a mí siempre me ha parecido verdaderamente, y lo respeto porque entiendo el temor y entiendo que la sociedad promueve
ese pensamiento, ¿no? Pero de verdad que yo pienso que es que no tiene fundamento ninguno. Yo siempre lo digo, o sea, yo he acabado vendiendo queso. A cualquiera que se lo digas puede decir como, bueno, vendiendo queso. Bueno, pues yo creo que realmente, o sea, he conseguido llegar a hacer algo o a poner en marcha un proyecto que realmente supera mis expectativas en base a vender queso, que es algo que si me hubiesen dicho hace 10 años hubiese dicho, bueno, en absoluto me veo yo haciendo esto, ¿no? Pero es que todo está lleno de matices y todo tiene que ver sí, bueno, con la óptica desde la que se mire, ¿no? Entonces, sí. Bueno, es que terminaste vendiendo queso, pero bajo una narrativa que es preciosa, que es la del queso como vínculo. Pregunta breve, ¿por qué Madrid? ¿Por qué estudiar en Madrid? ¿Por qué desplegar tu carrera profesional? ¿Qué te ha dado a ti que vienes de Valladolid, esta ciudad? Bueno, yo creo que cuando me mudé a Madrid para estudiar, pues al final era como la decisión obvia de ir a la capital, ¿no? Para mí siempre había sido algo, bueno, que había tenido yo creo que cuando vives en una provincia, ¿no? La idea de irte a la capital es siempre como la que te tira cuando tienes la posibilidad porque quieres ver mundo y el mundo es la capital, ¿no? Pero yo estoy empezando a realmente disfrutar Madrid en los últimos años, ¿eh? Siempre lo he disfrutado, es decir, siempre me ha parecido una ciudad fabulosa, pero a día de hoy pienso que Madrid es una capital europea en toda regla y que en los últimos años se está convirtiendo vamos, o sea, en un filón alucinante, ¿no? Y sí que es cierto que si bien antes si me dijeses, bueno, vives en Madrid, pero te mudarías, yo que sé, otra vez a Londres, dirías sí, te mudarías a Nueva York, dirías sí, te mudarías a París, dirías sí, y a día de hoy no lo tengo para nada tan claro porque estoy empezando a disfrutar Madrid desde, desde la realidad de que se está convirtiendo, yo creo que a día de hoy es la capital de Europa y es un lugar increíble para vivir, o sea, vibra de una manera que nunca había vibrado, yo creo, y a nivel de oferta, a nivel de puesta en marcha de proyectos, está verdaderamente arrasando, ¿no? Entonces, a día de hoy Madrid es una ciudad de la que creo que no me movería. Bueno, yo estoy teniendo dificultades para irme de Madrid el 5 de agosto. Ñapa cortísima, un queso que te haya conmovido profundamente probar. La verdad es que es muy difícil esta pregunta, siempre me parece complicadísima de responder porque de verdad que hay tantos y que cada vez, no lo sé, ¿no? Cada vez hay un queso distinto Pero que... quizás por la historia del artesano o por la zona donde lo hace. Sí, a ver, hay un queso muy Voy a tomar nota. especial que la verdad es que siempre acabo hablando de él, pero bueno, es muy interesante, ¿no? Que es una mujer que se llama Josefa, que elabora un queso que se llama queixo do país, que es la receta primitiva ancestral gallega de queso. Es un queso muy blando, con una corteza amarilla que lo recubre, pero es muy, muy blando el queso y esta mujer lo lleva elaborando durante toda su vida para consumo de su familia, para autoconsumo básicamente. Y hace unos años hubo un vecino que la propuso montarla una pequeña quesería para que pudiese seguir elaborando el queso y pudiese enseñar a 2 o 3 personas a elaborarlo para poder darle perpetuidad, porque si no aquello iba a desaparecer, teniendo en cuenta que la mujer tiene a día de hoy como 80 y pico años, ¿no? Y el queso de Josefa sigue vivo a día de hoy bueno, pues también por la generosidad o la visión de este vecino, ¿no? Que dijo, oye, vamos a intentar que esto no muera. Y ella sigue todavía por ahí dirigiendo un poco la elaboración, no tanto ya metiendo las manos en la cuajada, porque ya está en este punto en el que prefiere como supervisar ella, ¿no? Y pasearse por allí. Y para mí es uno de los quesos más interesantes que tenemos en España, sin ninguna duda, no solo por la historia, sino que a nivel realmente organoléptico y de complejidad y de singularidad yo creo que es verdaderamente bueno, pues único y es una expresión de la leche alucinante.